Capítulo 12. La espera. ¿Qué queréis que os cuente acerca de los 10 años siguientes? Odiseo zarpó rumbo a Troya y yo me quedé en Ítaca. El sol salía, cruzaba el cielo y se ponía, y al verlo yo casi nunca pensaba en el llameante carro. de Helios. Lo mismo hacía la luna pasando de una fase a otra, y al verla yo casi nunca pensaba en el barco plateado de Artemisa. La primavera, el verano, el otoño y el invierno se sucedían con puntualidad. El viento soplaba a menudo. Telémaco fue creciendo, bien alimentado con abundante carne y mimado por todos. Nos llegaban noticias del desarrollo de la guerra contra Troya. A veces eran buenas y a veces malas. Los aedos loaban en sus canciones a los héroes más distinguidos: Aquiles, Agamenón, Áyax, Menelao, Héctor, Eneas y compañía. A mí no me importaban ellos, solo me interesaban las noticias acerca de Odiseo. ¿Cuándo regresaría mi esposo y aliviaría mi aburrimiento? También él aparecía en las canciones y yo saboreaba aquellos momentos. Allí estaba, pronunciando un discurso inspirador, uniendo a las facciones enfrentadas, inventando con facilidad asombrosa, ofreciendo sabios consejos, disfrazándose de esclavo fugitivo para colarse en Troya y entrevistarse con Helena, quien, así lo proclamaba la canción, lo había bañado y lo había ungido con sus propias manos. Esa parte no me gustaba tanto. Y allí estaba por último, tramando la estrategia del caballo de madera lleno de soldados. La noticia de la caída de Troya fue propagándose de faro en faro. Dijeron que se había producido una gran matanza y que hubo un terrible saqueo en la ciudad. Las calles se convirtieron en torrentes de sangre. El cielo sobre el palacio ardía en llamas. Lanzaban a niños inocentes desde lo alto de un acantilado, y las mujeres troyanas, entre ellas las hijas del rey Príamo, fueron entregadas como botín. Por fin nos confirmaron lo que tanto tiempo llevábamos deseando oír: que los barcos griegos habían emprendido el regreso a casa. Y luego, nada. Un día tras otro yo subía a lo alto del palacio y oteaba el horizonte, pero no había ni rastro de Odiseo. A veces veía barcos, pero nunca el que anhelaba ver. Llegaban otros barcos que traían rumores. Odiseo y sus hombres se habían emborrachado en el primer puerto de escala, y los hombres se habían amotinado, decían algunos. No, explicaban otros. Habían comido una planta mágica que les había hecho perder la memoria, y Odiseo los había salvado haciéndolos atar y transportar a las naves. Odiseo había luchado contra un cíclope, afirmaban unos. No, solo se había peleado con un tabernero tuerto, desmentían otros, y el motivo de la discusión había sido una cuenta que no se había pagado. Varios hombres habían sido devorados por caníbales, aseguraban unos. No, solo había sido una reyerta como otra cualquiera, replicaban otros, con mordiscos en la oreja, narices sangrantes, apuñalamientos y destripamientos. Odiseo era huésped de una diosa en una isla encantada, sostenían unos. La diosa había convertido a los marinos en cerdos, lo cual, en mi opinión, no debía de haberle costado mucho trabajo, pero les había devuelto la forma humana porque se había enamorado de Odiseo y le preparaba deliciosos manjares con sus propias manos inmortales, y cada noche hacían el amor con desenfreno. No, corregían otros, solo era una prostituta de lujo, y lo que hacía Odiseo era gorronear a la madame. Huelga decir que los aedos recogían esos temas y los adornaban considerablemente. En mi presencia siempre cantaban las versiones más nobles, aquellas que describían a Odiseo como un hombre inteligente, valiente e ingenioso, que luchaba contra monstruos sobrenaturales y al que las diosas apreciaban. El único motivo por el que todavía no había regresado a casa era que un dios, según algunos Poseidón, el dios del mar, estaba contra él porque el cíclope al que Odiseo había lisiado era hijo suyo. O varios dioses estaban contra él,
¿O las barcas? ¿O algo? Pues no cabía duda, insinuaban los aedos para elogiarme, de que sólo una poderosa fuerza divina podía impedir a mi esposo regresar cuanto antes. Los tiernos y amorosos brazos de su esposa. Cuanto más exageraban, más costosos eran los regalos que esperaban de mí. Yo siempre cumplía sus deseos. Hasta una mentira obvia sirve de cierto consuelo cuando no hay verdades que nos reconforten. Murió mi suegra, arrugada como el barro seco y enferma de tanto esperar, convencida de que nunca volvería a ver a Odiseo. Según ella, la culpa la tenía yo y no Helena. Si no me hubiera llevado al crío al campo de labranza. La anciana Euriclea envejeció aún más, y lo mismo hizo mi suegro, Laertes. A Laertes dejó de interesarle la vida de palacio y se marchó a vivir al campo. Se lo podía ver arrastrando los pies por una de sus granjas, vestido con ropa mugrienta y quejándose de los perales. Yo sospechaba que estaba volviéndose idiota. Yo sola dirigía las extensas propiedades de Odiseo. En Esparta, en mi anterior vida, no me habían preparado para semejante tarea. Al fin y al cabo, yo era una princesa y trabajar era algo que hacían los demás. Mi madre, pese a haber sido reina, no me había dado buen ejemplo. A ella no le gustaba la comida que se servía en el gran palacio, pues la más solicitada eran unos enormes pedazos de carne. Ella prefería como mucho un pescadito o dos con guarnición de algas. Se comía los pescados crudos, la cabeza primero, una práctica que yo contemplaba entre fascinada y horrorizada. ¿Os he comentado ya que mi madre tenía unos dientes muy pequeños y puntiagudos? Tampoco le gustaba dar órdenes a los esclavos ni castigarlos, aunque de pronto podía matar a uno que le fastidiaba. No entendía que los criados tenían valor como propiedades, y ni el tejido ni el hilado le interesaban en absoluto. Demasiados nudos. Eso es trabajo de arañas, que lo haga Aracne, decía. En cuanto a la tarea de supervisar las provisiones de comida, la bodega y lo que ella llamaba los juguetes dorados de los mortales que se guardaban en los enormes almacenes del palacio, mi madre se reía solo de pensarlo. Las náyades no sabemos contar más que hasta 3, aclaraba. Los peces van en bancos, no en listas. Un pez, 2 peces, 3 peces, otro pez, otro pez, otro pez. Así es como los contamos nosotras. Y reía con su risa cantarina. Nosotros, los inmortales, no somos tacaños. Acaparar no tiene ningún sentido. Se escabullía e iba a bañarse en la fuente del palacio, o desaparecía y pasaba varios días contando chistes con los delfines y haciéndoles bromas a las almejas. Así que en el palacio de Ítaca tuve que aprender empezando desde cero. Al principio me lo impedía Euriclea, que quería encargarse de todo, pero al final se dio cuenta de que había demasiado trabajo que hacer, incluso para una entrometida como ella. Pasaron los años y me sorprendí a mí misma haciendo inventarios. Donde hay esclavos es inevitable que haya robos, hay que vigilar. Y preparando los menús y organizando los guardarropas del palacio. Aunque las prendas que vestían los criados eran vastas y resistentes, con el tiempo acababan estropeándose y había que reemplazarlas, de modo que yo tenía que indicar a las hilanderas y tejedoras lo que tenían que hacer. Los moledores de grano estaban en el escalafón más bajo de la jerarquía de los esclavos y vivían encerrados en un edificio anexo. Generalmente los ponían allí por mal comportamiento y a veces había peleas entre ellos, así que yo tenía que estar al corriente de animosidades y venganzas. Se suponía que los esclavos varones no podían dormir con las esclavas sin haber solicitado permiso. Ese era un tema delicado. A veces se enamoraban y se ponían celosos, igual que sus amos, lo cual causaba muchos problemas. Si la situación se descontrolaba, yo tenía que venderlos, como es lógico. Pero si de esos apareamientos nacía una hermosa criatura, solía quedármela y educarla yo misma, convirtiéndola en una criada refinada y amable. Quizá mimé en exceso a alguna de esas niñas. Euriclea siempre lo decía.
Melanto, la de hermosas mejillas, era una de ellas. A través de mi administrador compraba provisiones y pronto me gané la reputación de astuta negociadora. A través de mi capataz supervisaba las granjas y los rebaños y me preocupé de aprender cuestiones como las épocas de nacimiento de los corderos y los terneros o la forma de impedir que una cerda devore a su camada. A medida que fui adquiriendo experiencia, empecé a disfrutar con las conversaciones sobre esos temas tan burdos y ordinarios. Para mí era motivo de orgullo que el porquerizo viniera a pedirme consejo. Mi plan consistía en hacer crecer las propiedades de Odiseo para que cuando él volviera tuviera aún más riquezas que cuando se había marchado. Más ovejas, más vacas, más cerdos, más campos de cereal, más esclavos. Tenía una imagen muy clara en la mente. Odiseo regresaba y yo, con femenina modestia, le mostraba lo bien que había realizado un trabajo que solía considerarse de hombres. Y lo había hecho por Odiseo, por supuesto. No había dejado de pensar en él. ¿Cómo se iba a iluminar su rostro? Qué satisfecho iba a estar de mí. Vales 1000 veces más que Helena, me diría. ¿Verdad que sí? Y me abrazaría con ternura. Pese a tanto trabajo y tanta responsabilidad, me sentía más sola que nunca. Qué sabios consejeros tenía. En realidad, ¿con quién podía contar aparte de conmigo misma? Muchas noches me dormía llorando o suplicando a los dioses que me devolvieran a mi amado esposo o me trajeran una muerte rápida. Euriclea me preparaba baños relajantes y bebidas reconfortantes, aunque todo eso conllevaba un precio. Euriclea tenía la irritante costumbre de recitar dichos populares pensados para endurecerme y animarme a seguir dedicada al trabajo, como por ejemplo: la que llora cuando el sol brilla nunca llenará su plato de comida. O la que en quejas pierde el tiempo no se lleva a la boca más que viento. O si eres perezosa, descarados se te vuelven los esclavos. Truhanes, rameras y ladrones tendrás si castigos no impones. Y cosas parecidas. Si Euriclea hubiera sido más joven, le habría pegado una bofetada. Sin embargo, sus exhortaciones debieron de surtir algún efecto, porque durante el día yo conseguía mantener la apariencia de ánimo y esperanza, y aunque no me engañara a mí misma, al menos engañaba a Telémaco. Le contaba historias sobre Odiseo, sobre lo buen guerrero, lo inteligente y lo atractivo que era, y lo felices que íbamos a ser cuando él volviera a casa. Cada vez inspiraba más curiosidad, como era lógico que ocurriera con la esposa, o había que decir la viuda, de un hombre tan famoso. Cada vez venían a visitarnos con más frecuencia barcos extranjeros que traían nuevos rumores, y a veces también tanteaban el terreno. Si se demostraba que Odiseo había muerto, no lo quisieran los dioses, ¿estaría yo abierta quizá a otras ofertas? Yo y mis tesoros, claro. Yo no hacía caso de esas indirectas, porque seguían llegando noticias de mi esposo, aunque fueran confusas. Odiseo había descendido al reino de los muertos para consultar a los espíritus, aseguraban algunos. No, solo había pasado la noche en una vieja y tenebrosa cueva llena de murciélagos, decían otros. Había hecho que sus hombres se pusieran cera en los oídos, explicó uno, cuando navegaban cerca de las seductoras sirenas, mitad pájaro, mitad mujer, que atraían a los hombres a su isla y luego los devoraban. Él se había atado al mástil para poder oír su irresistible canto sin saltar por la borda. No, le corrigió otro, era un burdel siciliano de lujo. Las cortesanas que trabajaban allí eran famosas por su talento musical y sus extravagantes vestidos de pluma. Resultaba difícil saber qué creer. A veces pensaba que la gente inventaba cosas solo para asustarme y para ver cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Tiene cierta gracia atormentar a los vulnerables. No obstante, cualquier rumor era mejor que no saber nada de Odiseo, así que yo los escuchaba todos con avidez.
Pero pasados unos cuantos años más, dejaron de llegar rumores. Era como si Odiseo hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Capítulo 13. Coro. El astuto capitán de barco, Saloma, interpretada por las 12 criadas con trajes de marinero. El astuto Odiseo de Troya partió de oro y de gloria colmado. El protegido de Atenea zarpó con sus trampas, sus mentiras y sus timos. Se detuvo primero en el país de los lotófagos, donde sus hombres la odiosa guerra olvidar quisimos. Pero pronto en las negras naves volvieron a embarcarnos, sin hacer caso de nuestros llantos y suspiros. Dimos después con el cíclope aterrador, al que cegamos cuando devorarnos intentó. Me llaman nadie, mintió el capitán para alardear luego. Soy príncipe del engaño, me llaman Odiseo. Poseidón, su enemigo, lo maldijo por ello y aún lo busca por los mares sin descanso, desatando tempestades para enviarlo al fondo, a Odiseo, el marino traicionero. Por nuestro capitán, donde quiera que esté, brindemos, atrapado en un islote, bajo un árbol dormido, o de alguna ninfa del mar en brazos, que es donde nos gustaría estar a todos. Luego a los malvados lestrigones encontramos. Devoraron a nuestros compañeros y no dejaron ni los huesos. Haberles pedido algo de comer, lamentó Odiseo, el más audaz, el más valiente y temerario. En la isla de Circe nos convirtieron en cerdos, hasta que Odiseo con la diosa se acostó. Luego comió sus dulces y su vino se bebió. Durante un año fue su huésped y señor. Donde quiera que esté, por nuestro capitán brindemos. La espuma del ancho mar de aquí para allá lo ha llevado. Seguro que no tiene prisa por llegar a casa Odiseo, el más apuesto, el más osado, el más astuto. Descendió a continuación a la isla de los muertos. Vertió sangre en una zanja y a los espíritus contuvo para oír del profeta Tiresias el discurso. Ah, Odiseo, el más ingenioso, el más bribón y desenvuelto. Más tarde, al dulce canto de las sirenas se enfrentó. Hacia una tumba de plumas intentaban arrastrarlo. Despotricaba y deliraba al mástil atado, pero solo Odiseo el enigma descifró. El remolino de Caribdis a nuestro hombre no atrapó, ni Escila, el monstruo de 6 cabezas, cogerlo pudo. Odiseo su nave entre malignos escollos deslizó, sin amedrentarse entre vorágines y rugidos. Al desobedecer sus órdenes, sus hombres mal hicimos, como la deliciosa carne de las vacas del sol comernos. En una tempestad todos perecimos, pero nuestro capitán la isla de Calipso alcanzó. Tras 7 largos años que allí pasó gozando, huyó en una balsa y a la deriva navegó, hasta que desnudo en la playa lo hallaron las doncellas de Nausicaa, y cómo estaba de mojado. Narró sus aventuras, pero en la manga se guardó cientos de desgracias y un sinfín de tormentos, pues lo que le depararán las parcas nadie puede saberlo, ni siquiera ese genio del disfraz, Odiseo. Donde quiera que esté, por nuestro capitán brindemos. Si camina por tierra o navega por mar, es indistinto. Sabed que no está en el Hades como todos nosotros, pero basta, nada más os diremos. Capítulo 14. Los pretendientes se ponen morados. El otro día, si es que podemos llamarlo día, paseaba por el prado mordisqueando unos asfódelos cuando me encontré a Antino. Normalmente va por ahí dándose aires con su manto más bonito y su mejor túnica, con broches de oro y todo, con aire agresivo y orgulloso, haciendo a un lado a empujones a los otros espíritus. Pero en cuanto me ve, adopta la forma de su cadáver
con la sangre manándole a chorros y una flecha clavada en el cuello. Antínoo fue el primer pretendiente al que mató Odiseo. Ese espectáculo de la flecha que organiza cuando me ve quiere ser un reproche, pero a mí me deja fría. Ese hombre era repugnante en vida y sigue siendo repugnante. «Salud, Antínoo», le dije, «¿por qué no te quitas esa flecha del cuello?» «Es la flecha de mi amor, divina Penélope, la más hermosa y la más inteligente de las mujeres», me contestó. Aunque salió del famoso arco de Odiseo, en realidad el cruel arquero fue el propio Cupido. La llevo en memoria de la gran pasión que sentía por ti y que me llevó a la tumba. Y siguió un buen rato con esas falacias, porque cuando vivía practicaba sin descanso. «Vamos, Antínoo», repliqué yo, «ahora estamos muertos. Aquí abajo no hace falta que digas esas tonterías. No te van a servir de nada, no hacen falta que exhibas tu característica hipocresía, así que por una vez, sé bueno y quítate la flecha. No consigue mejorar tu aspecto». Me miró con gesto lúgubre, como un cachorro maltratado. «Despiadada en vida y despiadada después de muerta». Suspiró, pero desaparecieron la flecha y la sangre, y la piel de Antínoo, de un blanco verdoso, recuperó algo de color. «Gracias», dije, «así está mejor. Ahora podemos ser amigos, y como amiga te pido que contestes esta pregunta. ¿Por qué arriesgasteis la vida a los pretendientes, comportándoos conmigo y con Odiseo de un modo tan injurioso, y no solo una vez, sino durante varios años? No me dirás que no os avisaron. Los oráculos predijeron vuestra muerte, y el propio Zeus envió aves de mal agüero y reveladores truenos». Antínoo suspiró. «Los dioses querían destruirnos», dijo. «Esa siempre es la excusa para comportarse mal», objeté. «Dime la verdad. No creo que fuera por mi divina belleza. Hacia el final tenía 35 años. Estaba consumida por la preocupación y el llanto, y como tú y yo sabemos, mi cintura se estaba ensanchando. Vosotros, los pretendientes, todavía no habíais nacido cuando Odiseo zarpó hacia Troya, o a lo sumo erais unos críos, como mi hijo Telémaco, o un poco mayores que él, de modo que yo habría podido ser vuestra madre. No parabais de decir que cuando me veíais se os doblaban las rodillas, y que anhelabais compartir la cama conmigo, y que os diera hijos, y sin embargo sabíais perfectamente que ya hacía tiempo que yo no estaba en edad fértil. «Seguro que aún habrías podido parir 1 o 2 mocosos», replicó Antínoo con crueldad. No pudo contener una sonrisita. «Así me gusta», dije. «Prefiero las respuestas sinceras. Dime, ¿cuáles eran vuestros verdaderos motivos?» «Queríamos el tesoro, naturalmente», contestó él. «Queríamos el reino». Esta vez tuvo la insolencia de reír abiertamente. ¿Qué joven no iba a aspirar a casarse con una viuda rica y famosa? Dicen que a las viudas las consume la lujuria, sobre todo si sus esposos llevan mucho tiempo desaparecidos o muertos, como era tu caso. No eras tan guapa como Helena, pero eso lo podríamos haber arreglado. La oscuridad lo disimula todo. Y que fueras 20 años mayor que nosotros era una ventaja. Morirías antes, quizá con un poco de ayuda, y entonces, una vez que hubiéramos heredado tus riquezas, habríamos podido escoger a la joven y hermosa princesa que hubiéramos querido. No me dirás que creías que estábamos locamente enamorados de ti, ¿verdad? Quizá no fueras ninguna verdad, pero siempre fuiste inteligente. Había dicho que prefería las respuestas sinceras, pero cuando las respuestas son tan poco halagüeñas, nadie las prefiere, claro. «Gracias por tu franqueza», dije con frialdad. «Debes de sentir un gran alivio al expresar tus verdaderos sentimientos por una vez. Ahora ya puedes volver a clavarte la flecha. Si he de serte sincera, siento una alegría inmensa cada vez que la veo sobresaliendo de tu mentirosa e insaciable garganta». Los pretendientes no se presentaron enseguida. Durante los 9 o 10 primeros años de la ausencia de Odiseo, sabíamos dónde estaba, en Troya, y sabíamos que seguía con vida. No
No empezaron a asediar el palacio hasta que la esperanza se fue reduciendo y estaba a punto de apagarse. Primero llegaron 5, luego 10, luego 50. Cuantos más eran, a más atraían, y todos temían perderse el interminable festejo y la lotería de la boda. Eran como los buitres cuando divisan una vaca muerta. Primero baja uno, luego otro, hasta que al final todos los buitres que hay en varios kilómetros a la redonda están allí disputándose los huesos. Se presentaban cada día en el palacio como si tal cosa, y ellos mismos se proclamaban huéspedes míos. Elegían ellos mismos el ganado, sacrificaban ellos mismos los animales, asaban la carne con la ayuda de sus criados y daban órdenes a las sirvientas y les pellizcaban el trasero como si estuvieran en su propia casa. Era asombrosa la cantidad de comida que podían engullir. Se atracaban como si tuvieran las piernas huecas. Cada uno comía como si se hubiera propuesto superar a todos los demás. Su objetivo era vencer mi resistencia con la amenaza del empobrecimiento, de modo que montañas de carne, colinas de pan y ríos de vino desaparecían por sus gaznates como si la tierra se hubiera abierto y se lo hubiera tragado todo. Decían que seguirían haciéndolo hasta que yo eligiera a uno de ellos como nuevo esposo, así que intercalaban en sus borracheras y sus juergas absurdos discursos sobre mi deslumbrante belleza, mis virtudes y mi sabiduría. No voy a fingir que aquello no me deleitara en cierta medida. A todo el mundo le deleita. A todos nos gusta oír cantos de alabanza, aunque no nos los creamos. Pero yo intentaba contemplar sus gracias como habría contemplado un espectáculo o las travesuras de un bufón. ¿Qué nuevos símiles emplearían? ¿Cuál de ellos fingiría, de modo muy convincente, desmayarse de emoción al verme? De vez en cuando me presentaba acompañada de 2 criadas en el salón donde ellos estaban dando un festín, solo para ver cómo se superaban unos a otros. Anfínomo solía imponerse en el terreno de los buenos modales, aunque distaba mucho de ser el más enérgico. Debo admitir que a veces soñaba despierta y me ponía a pensar con cuál preferiría acostarme si llegaba el caso. Después las criadas me repetían los comentarios graciosos que hacían los pretendientes a mis espaldas. Ellas podían escucharlos con disimulo, pues las obligaban a ayudar a servir la carne y la bebida. ¿Queréis saber qué decían los pretendientes sobre mí cuando estaban solos? Os pondré algunos ejemplos. Primer premio: 1 semana en la cama de Penélope. Segundo premio: 2 semanas en la cama de Penélope. Si cierras los ojos, todas son iguales. Imagínate que es Helena, eso endurecerá tu lanza. ¿Cuándo va a decidirse la muy bruja? Matemos al hijo, quitémoslo de en medio ahora que todavía es joven. Ese desgraciado empieza a ponerme nervioso. ¿Qué impide que uno de nosotros agarre a esa arpía y se largue con ella? No, amigos, eso sería hacer trampa. Ya sabéis cuál es el trato. Hemos acordado que el que se lleve el premio hará regalos decentes a los demás, ¿no? Estamos todos en el mismo bando, vencer o morir. Si tú vences, ella muere, porque quien quiera que gane tiene que matarla a polvos. A veces me preguntaba si las criadas no inventaban algunos de aquellos comentarios, quizá porque se dejaban llevar por su alborozo o simplemente para fastidiarme. Parecían disfrutar con los informes que me traían, sobre todo cuando yo me deshacía en lágrimas y rezaba a Atenea, la diosa de ojos grises, suplicándole que me devolviera a Odiseo o pusiera fin a mis sufrimientos. Entonces ellas también se deshacían en lágrimas y sollozaban, gemían y me ofrecían bebidas reconfortantes. Eso era un alivio para sus nervios. Euriclea era especialmente diligente con los informes de chismes maliciosos, tanto si eran ciertos como inventados. Seguramente intentaba endurecer mi corazón frente a los pretendientes y sus fervientes súplicas para que yo continuase fiel a mi esposo hasta el último momento. Siempre fue la mayor admiradora de Odiseo. ¿Qué podía hacer yo para detener a aquellos jóvenes matones aristocráticos? Estaban en la edad de la arrogancia, de modo que los llamamientos a su generosidad,
Los intentos de razonar con ellos y las amenazas de represalias no tenían ningún efecto. Ni uno solo se retiraría por temor a que los otros se burlaran de él o lo llamaran cobarde. Quejarse a sus padres no habría servido de nada. Sus familias esperaban beneficiarse de su comportamiento. Telémaco era demasiado joven para enfrentarse a ellos, y en cualquier caso él estaba solo, y ellos eran 112, o 108, o 120. Había tantos que resultaba difícil contarlos. Los hombres que habrían podido ser leales a Odiseo habían zarpado con él rumbo a Troya, y de los que quedaban, los pocos que habrían podido ponerse de mi parte, intimidados por la superioridad numérica de los pretendientes, no se atrevían a defenderme. Yo sabía que no serviría de nada intentar expulsar a aquellos pretendientes indeseados, ni atrancar las puertas para impedirles la entrada al palacio. Si lo intentaba, ellos se pondrían desagradables de verdad, arrasarían el palacio y tomarían por la fuerza lo que estaban intentando conseguir mediante persuasión. Pero yo era hija de una náyade y recordaba el consejo de mi madre. «Haz como el agua», me decía yo. «No intentes oponer resistencia. Cuando intenten asirte, cuélate entre sus dedos, fluye alrededor de ellos». Por eso fingía que me complacía su cortejo, hasta llegué a animar a uno y luego a otro y a enviarles mensajes secretos. Pero antes de elegir a uno de ellos, les decía, tenía que estar completamente segura de que Odiseo nunca regresaría a Ítaca.